Una lágrima resbaló por su mejilla mientras la frontera se alzaba tras él, fría y cruel. Nadie escuchó su silencio, hasta que su voz, rota pero imparable, hizo temblar a una nación entera. ¿Qué lo llevó a romper el silencio? En la penumbra de un amanecer desértico, entre alambres oxidados y el eco de sirenas lejanas, caminaba un hombre de espalda encorvada, con las manos agrietadas y los ojos hundidos como pozos de historia no contada. Tenía alrededor de 50 años, cuerpo delgado pero marcado por años de trabajo bajo el sol implacable, con una camisa desgastada y botas que habían atravesado más fronteras que palabras. Nadie lo miraba. En esa tierra de paso, los invisibles caminan como sombras, y él lo sabía mejor que nadie. Su nombre era Rafael Mendoza, pero en ese lugar, en ese momento, solo era el inmigrante mexicano. La sociedad lo había etiquetado antes de conocer su nombre, juzgado antes de oír su historia, y humillado sin siquiera preguntar por qué dejó su tierra. Cada día, Rafael tragaba su orgullo con el mismo silencio con el que tragaba el polvo del camino. Sus lágrimas no eran de tristeza, sino de furia contenida. Furia contra la indiferencia, contra los insultos susurrados en inglés que no entendía del todo, pero sí sentía en cada hueso, contra el miedo que le impedía alzar la voz. Y así, día tras día, cargó esa rabia como una mochila invisible, pesada, inevitable. Su llegada a Estados Unidos no fue un sueño, sino una huida silenciosa. Había dejado atrás una esposa enferma, 2 hijos pequeños y una parcela de tierra que ya no daba frutos. No cruzó la frontera por ambición, sino por desesperación. Pero allí, en ese nuevo mundo donde todo era ruido y velocidad, su silencio lo condenó a la invisibilidad. En las cocinas de los restaurantes, en las plantaciones de fresas, en las construcciones de rascacielos que jamás pisaría como cliente, Rafael era un número, una sombra útil, hasta que no lo fue más. Lo que nadie sabía era que detrás de ese hombre callado había un poeta. En México, antes de que la vida lo doblara, Rafael escribía versos al amanecer y los escondía bajo su colchón. Esos versos eran su única rebelión, su único espacio de verdad. Pero en Estados Unidos el miedo enterró incluso esos papeles, hasta que un día, en medio de una redada policial injusta en un mercado local, algo dentro de él se rompió y luego se reconstruyó. Ese silencio, tan largo y tan denso, no había muerto. Solo estaba esperando el momento preciso para convertirse en un grito que resonara más allá de las calles, más allá de las leyes, más allá del miedo. Y cuando finalmente habló, el mundo no solo lo escuchó, se paralizó. ¿Crees que una sola voz puede cambiar el destino de miles? La mañana del incidente comenzó como cualquier otra en el mercado agrícola de Phoenix, Arizona. Rafael, como siempre, llegó antes del alba, con su camisa descolorida y su gorra usada para protegerse del sol que aún no salía. Llevaba en su bolsillo un pequeño cuaderno, casi ilegible ya por las manchas de sudor y tierra, donde guardaba los versos que escribía en las pausas entre turnos. Nunca los mostraba. Eran su santuario secreto, su única posesión que nadie podía quitarle ni con una orden de deportación. Pero ese día, algo en el aire era distinto, más denso, más tenso, como si el destino estuviera respirando sobre sus hombros. Alrededor de las 6:30 a.m., una camioneta negra con vidrios polarizados se detuvo frente al puesto de frutas donde trabajaba Rafael. De ella descendieron 3 agentes de inmigración, con uniformes impecables y rostros inexpresivos. No hubo aviso, no hubo explicación, solo gritos en inglés, órdenes secas y manos empujando a trabajadores como si fueran sacos de arena. Rafael, por instinto, retrocedió. No tenía papeles, claro, pero tampoco había hecho nada malo. Solo intentaba sobrevivir, como millones. Sin embargo, uno de los agentes lo agarró del brazo con tal fuerza que le dejó moretones que tardarían semanas en desaparecer. Fue entonces cuando vio a Mateo, un muchacho de apenas 17 años, hijo de una compañera de trabajo, ser arrastrado hacia la camioneta mientras gritaba por su madre. Rafael conoció a Mateo cuando el chico tenía 5 años. Lo había visto crecer entre cajas de jitomate y risas en español.
En ese instante, toda la furia acumulada durante años, los insultos, las humillaciones, los sueños enterrados, se concentró en su pecho como una bomba a punto de estallar. Pero aún se contuvo, cerró los puños, bajó la cabeza y respiró profundamente. No era el momento, se dijo, no aún. Sin embargo, cuando el agente más joven empujó a Mateo contra la camioneta, con una bota en la espalda y una risa seca en los labios, algo en Rafael se quebró para siempre. No fue un pensamiento lo que lo movió, sino un impulso ancestral, visceral. Abrió la boca y, por primera vez en más de una década, alzó la voz en público. No gritó improperios, no lanzó amenazas. Lo que salió de sus labios fue un poema que había escrito la noche en que su hija menor le escribió una carta diciendo que ya no recordaba su rostro. Las palabras brotaron con una intensidad que heló la sangre de todos los presentes. La plaza entera se detuvo. Vendedores, clientes, policías, incluso los pájaros parecían haber callado. Rafael, con los ojos llenos de lágrimas y la voz temblorosa pero clara, habló de la dignidad, del hambre que no se sacia con comida sino con justicia, del dolor de amar una tierra que te rechaza. Nadie se atrevió a interrumpirlo. Por primera vez, su historia no era invisible. Por primera vez, su humanidad era imposible de ignorar. Lo que ocurrió después de aquel poema en medio del mercado pareció sacado de una película, pero fue tan real como el sudor en la frente de Rafael. Uno de los agentes, el más joven, bajó la mirada. Otro retrocedió un paso, incómodo. El tercero, el que había empujado a Mateo, permaneció inmóvil, pero su rostro ya no era de autoridad ciega, sino de confusión. En ese silencio incómodo, una mujer del público, una clienta habitual del puesto de frutas, sacó su teléfono y comenzó a grabar. No dijo nada, solo apuntó la cámara hacia Rafael, cuya voz aún temblaba, pero ya no por miedo, por la liberación de años de opresión. La grabación se volvió viral en menos de 12 horas. El poeta de la frontera, lo llamaron en redes sociales. Periodistas locales llegaron al mercado al día siguiente, preguntando por el hombre que había detenido una redada con palabras. Rafael, sin embargo, no quería fama. Se escondió en casa de un compañero de trabajo temiendo represalias, pero su voz ya había trascendido las calles de Phoenix. Grupos de derechos humanos, activistas migrantes e incluso académicos comenzaron a citar su poema como símbolo de resistencia pacífica. Lo que había nacido como un grito desesperado se convirtió en un himno no cantado, pero profundamente sentido. En México, su pueblo natal en Oaxaca vio la grabación en una pequeña tienda de abarrotes con antena parabólica. Su esposa, ya frágil por la enfermedad, lloró al reconocer su voz. Sus hijos, ahora adolescentes, supieron por primera vez que su padre no solo era un trabajador callado, sino un hombre con alma de fuego. Alguien en el pueblo imprimió el poema y lo colgó en la pared de la iglesia. Otros lo leyeron en la plaza central. De pronto, Rafael no era solo un inmigrante más. Era un puente entre dos mundos que habían estado en guerra durante décadas. Mientras tanto, en Estados Unidos, la presión pública forzó al Departamento de Inmigración a abrir una investigación sobre la redada. Testimonios comenzaron a surgir. Otros trabajadores, antes silenciados por el miedo, hablaron de abusos sistemáticos, de humillaciones diarias, de familias separadas sin razón. Rafael, sin haberlo planeado, se convirtió en el rostro de una lucha colectiva. No buscaba ser líder, pero su historia era tan poderosa que otros encontraron en ella el coraje para hablar. Su silencio roto inspiró miles de voces nuevas. Aún así, Rafael seguía viviendo con miedo. Dormía con una mochila lista junto a la puerta, por si llegaban por él en la noche. Sabía que su visibilidad era también su mayor riesgo, pero ya no podía volver al silencio. Había probado el poder de su propia voz, y aunque le dolía usarla, sabía que debía seguir. Por Mateo, por sus hijos, por todos los que aún no se atrevían a hablar. ¿Crees que una persona común puede convertirse en símbolo de un movimiento sin quererlo? Meses después del incidente, Rafael ya no podía caminar por las calles
sin que alguien lo reconociera. No eran gritos ni aplausos, sino miradas cargadas de respeto, asentimientos silenciosos, incluso manos que le ofrecían un café o una torta sin decir palabra. Había conseguido un trabajo temporal en una librería comunitaria que apoyaba causas migrantes, donde le permitían leer sus poemas los viernes por la noche. Allí, entre estantes de libros viejos y paredes cubiertas de murales, encontró un espacio donde su voz no solo era escuchada, sino valorada. Pero la fama no lo cambió. Seguía usando la misma camisa desgastada, los mismos zapatos agrietados y esa mirada profunda que parecía contener siglos. Fue en esa librería donde conoció a Elena, una abogada pro bono especializada en casos de asilo. Ella había visto el video viral y, conmovida, buscó a Rafael para ofrecerle ayuda legal. Al principio, él desconfió. Demasiadas promesas rotas, demasiados ayudantes que luego desaparecían. Pero Elena no solo le ofreció papeles, le ofreció una estrategia. Le explicó que su caso podía convertirse en un precedente humanitario. Si lograban demostrar que su deportación representaba un riesgo no solo para él, sino para el mensaje que su historia representaba, podrían solicitar una excepción basada en el interés público y cultural. Rafael dudó. No quería usar su poesía como moneda de cambio, pero Elena le hizo una pregunta que lo dejó sin aliento. ¿Prefieres morir en silencio en tu tierra o vivir con voz en esta, aunque sea con miedo? La pregunta lo persiguió durante días. Finalmente aceptó. Comenzó a reunir documentos, testimonios, grabaciones. Cada paso era como caminar sobre vidrios, doloroso, lento, peligroso. Pero por primera vez sentía que no estaba solo. Voluntarios grababan sus lecturas, universidades lo invitaban a conferencias virtuales y hasta una pequeña editorial independiente le ofreció publicar su cuaderno de poemas, titulado Lágrimas de Frontera. El libro se agotó en su primera semana. No era por la calidad literaria, aunque muchos críticos elogiaron su crudeza auténtica, sino por lo que representaba, la voz de los que nunca tienen micrófono. Estudiantes lo leían en clases de sociología, activistas lo citaban en manifestaciones, y madres migrantes lo guardaban como amuleto en sus bolsos. Rafael, sin pretenderlo, había creado un documento histórico, no solo de su dolor, sino del de toda una generación olvidada. Pero con la visibilidad llegó también la vigilancia. Agentes federales comenzaron a rondar la librería. Su nombre apareció en listas internas. Una noche recibió una llamada anónima. «Deja de hablar o desaparecerás». No supo si era una amenaza real o solo un intento de amedrentarlo. Lo que sí supo fue que por primera vez el miedo ya no lo paralizaba. Había encontrado algo más fuerte que el miedo, un propósito. ¿Crees que la verdad puede sobrevivir incluso cuando la amenazan con desaparecerla? La presión sobre Rafael alcanzó su punto máximo cuando una cadena nacional de noticias lo invitó a un programa en horario estelar. Era una oportunidad sin precedentes. Millones de personas lo verían en vivo. Pero también era una trampa disfrazada de oportunidad. Los productores le advirtieron que no mencionara política, que se centrara en su historia personal inspiradora. Rafael aceptó, pero con una condición, que lo dejaran leer un poema al final, sin cortes. Tras días de negociaciones cedieron. No imaginaban que ese poema cambiaría el rumbo de la conversación nacional. La noche de la entrevista, Rafael apareció con la misma camisa que usaba el día de la redada, ahora lavada y planchada, como un acto de dignidad silenciosa. Habló con calma, sin dramatismo, contando cómo su madre le enseñó a leer con hojas de periódico recicladas, cómo su hija le escribió cartas que él guardaba dentro de su sombrero para no doblarlas, cómo el hambre no era solo la falta de comida, sino la falta de abrazos. El público en estudio calló. Los teléfonos comenzaron a sonar en los centros de llamadas de la cadena. ¿Dónde puedo donar? ¿Cómo puedo ayudar a gente como él? ¿Por qué nunca antes escuchamos historias como esta? Al final, como prometido, Rafael pidió un minuto de silencio. Se puso de pie, miró a cámara y leyó un poema nuevo, escrito esa misma mañana. Se titulaba «Ustedes nos llaman ilegales, pero somos raíces». En él
describía cómo los migrantes no vienen a invadir, sino a regar con sus sudores tierras que otros abandonaron. Como sus manos construyen casas donde no pueden vivir, siembran campos cuyas cosechas no comen, limpian pisos que no pueden pisar descalzos. El poema terminaba con una pregunta simple. Si somos ilegales, ¿por qué su economía se detiene cuando nos escondemos? Esa noche, el hashtag Las Raíces No Muros tendió puentes en redes sociales. Manifestaciones pacíficas surgieron en más de 20 ciudades. Incluso algunos congresistas, históricamente duros con la inmigración, citaron el poema en discursos. Pero lo más inesperado vino de un lugar inimaginable. Una empresa agrícola del sur de California, una de las más grandes del país, emitió un comunicado público reconociendo que su cadena de suministro dependía en gran medida del esfuerzo de trabajadores migrantes y apoyaba una reforma migratoria humanitaria. Era la primera vez que el sector privado admitía en voz alta lo que todos sabían en secreto. Rafael, sin embargo, no celebró. Sabía que los gestos simbólicos no detienen las deportaciones. Lo que lo mantuvo despierto esa noche no fue la fama, sino la imagen de Mateo, aún en un centro de detención juvenil, esperando una audiencia que podría tardar años. Su poema había movido masas, pero movería leyes. ¿Crees que las palabras pueden abrir puertas que ni los muros ni las leyes han podido cerrar para siempre? La verdadera prueba llegó meses después, cuando el caso de Mateo fue llevado ante un juez de inmigración. Rafael, contra todo consejo legal, pidió testificar, no como testigo, sino como voz moral. Al principio, el juez se negó, argumentando que no era parte del proceso. Pero Elena, su abogada, presentó una moción inusual: incluir el poema de Rafael como evidencia de impacto comunitario y valor humano excepcional. La sala de audiencias, normalmente fría y burocrática, se llenó de periodistas, activistas y madres migrantes con retratos de sus hijos en las manos. Nadie sabía que ese día marcaría un antes y un después en la historia legal migratoria del país. Cuando Rafael entró, no llevaba traje ni corbata, solo su camisa, su gorra y su cuaderno. El juez, un hombre de rostro severo y acento del Medio Oeste, lo miró con escepticismo. Pero al permitirle leer su poema, algo inesperado ocurrió. El juez no solo escuchó, sino que tomó notas. Al final hizo una pausa inusualmente larga. Luego, sin mirar a sus asistentes, dictaminó que el caso de Mateo sería reevaluado bajo una nueva categoría: interés humanitario y cultural colectivo. Era la primera vez que un poema influía en una decisión judicial de inmigración en Estados Unidos. Ese fallo no fue solo para Mateo. Abrió una brecha legal que otros abogados rápidamente aprovecharon. En los meses siguientes, decenas de casos similares fueron reabiertos, citando el precedente Mendoza. No era una ley, pero era un antecedente. Y en el mundo legal, a veces un antecedente es la chispa que enciende una reforma. Incluso la Corte de Apelaciones emitió una guía informal recomendando a jueces considerar el valor humano y social del migrante, más allá de su estatus legal. Era pequeño, sí, pero era real. Mientras tanto, Rafael seguía trabajando en la librería, leyendo poemas los viernes, firmando libros con manos temblorosas. Pero ya no vivía con la mochila junto a la puerta. Sabía que su deportación ahora sería un escándalo internacional. No por él, sino por lo que representaba. Había dejado de ser un hombre solo. Era un símbolo vivo, no de victimismo, sino de resistencia con dignidad. Su voz ya no era solo suya, pertenecía a todos los que alguna vez callaron por miedo. Y aún así, en las noches de insomnio, seguía escribiendo. Ahora no solo sobre el dolor, sino sobre la esperanza. Sobre los niños que juegan en las esquinas con acentos mezclados. Sobre los viejos que rezan en 2 idiomas. Sobre las madres que enseñan a sus hijos a ser buenos, aunque el mundo les grite que no merecen existir. Sus nuevos poemas no eran un grito de guerra, sino un susurro de futuro. Y ese futuro, por primera vez, no parecía tan lejano. ¿Crees que un solo acto de valentía puede sembrar un cambio que dure generaciones? Hoy, años después, el mercado de Phoenix ya no es el mismo. Donde antes se escuchaban órdenes en inglés y gritos de miedo,
Ahora hay murales con versos de Rafael pintados en las paredes, y cada 21 de noviembre, el día en que se viralizó su poema, se celebra el Día de la Voz Inquebrantable. Nadie lo declaró oficialmente, pero los vendedores lo hacen suyo. Reparten pan, leen poemas y dejan una silla vacía en señal de los que aún están detenidos. Rafael nunca buscó este homenaje, pero lo acepta como una responsabilidad, no como un honor. Sigue viviendo en el mismo pequeño departamento, pero ahora recibe cartas de todo el mundo, de estudiantes en Berlín, de refugiados en Grecia, de indígenas en Chile, que ven en su historia un espejo del suyo. Lo que pocos saben es que Rafael nunca obtuvo la residencia permanente. Su caso sigue pendiente, atrapado en un limbo legal que ni los abogados entienden del todo. Pero ya no importa tanto, porque mientras su estatus migratorio permanece en suspenso, su humanidad fue reconocida sin condiciones. En las escuelas de Arizona, su poema Raíces se estudia en clases de literatura y ética. En México, su pueblo erigió una pequeña escultura de barro en la plaza central. Un hombre con un cuaderno en una mano y un niño en la otra. No tiene nombre, pero todos saben quién es. Las lágrimas que un día guardó en silencio ahora riegan semillas en lugares que jamás imaginó. Su voz, esa que tembló al principio, hoy suena en documentales, en aulas, en protestas pacíficas. Pero lo más sorprendente no es su influencia, es que sigue siendo él, el mismo hombre que se levanta a las 5 de la mañana a preparar café para los voluntarios, que corrige con lápiz rojo los versos de jóvenes migrantes, que aún guarda en su billetera la primera carta de su hija, desgastada por los años y las lecturas. No se considera un héroe, solo un hombre que un día decidió que el silencio ya le había costado demasiado. Y aunque el sistema sigue siendo duro, aunque las redadas no han cesado del todo, algo cambió para siempre. Ya no pueden hacerlo en silencio, porque ahora, cada vez que un agente grita una orden, alguien graba. Cada vez que un niño es separado de su madre, un poema surge. Cada vez que se construye un muro, alguien planta una flor en su sombra. La historia de Rafael demostró que no se necesita un ejército para cambiar el mundo. A veces, solo se necesita una voz auténtica, una verdad dicha en el momento exacto. Lo que ocurrió no fue un milagro, fue el resultado de años de dolor acumulado, de un instante de coraje y de una comunidad que decidió que ya no miraría hacia otro lado. Nadie sabe qué pasará con Rafael mañana, pero lo que sí es cierto es que mientras alguien siga leyendo sus versos, su silencio roto seguirá siendo una semilla que nunca dejará de crecer. Si esta historia te conmovió, no la dejes morir en silencio. Dale like, compártela y síguenos para que más voces como la de Rafael nunca vuelvan a ser ignoradas. Porque a veces, un solo clic puede ser el primer paso de un cambio real.